saludo cariñoso para todas las personas que nos están acompañando en este queso espacio a través de la señal de OnePlus TV, más color. Tengo el beneplácito de darle la bienvenida a este espacio de entrevistas al doctor Alfredo Serrano. Él es el presidente nacional del Partido Social Cristiano, o como muchos también lo conocemos, la famosa 6. Bienvenido, doctor, es un gusto tenerle aquí en este espacio. Quisiera que comencemos este espacio de entrevista contándonos en qué se encuentra el proceso de la selección de los candidatos para las elecciones seccionales que ya se aproximan el año próximo. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo cordial a usted, qué gusto volverla a ver, aunque sea a través de la tecnología virtual. Un saludo a los amigos internautas que sin duda alguna también nos están viendo por este programa. Bueno, como partido, pues obviamente nos estamos preparando para las elecciones más grandes que hay en un país. Muchos creen que las elecciones más grandes son las de cambio de periodo, las presidenciales, pero realmente las grandes son estas, las de seccionales. Hay que elegir 221 alcaldes, 23 prefectos, 400 y algo listas de concejales entre rurales y 442 y urbano, y además 818 juntas parroquiales. Y las 818 juntas parroquiales son más de 10.000 candidatos solamente, más de 1.000 candidatos solamente, serían 850 y 818, son 1.600 candidatos entre principales y suplentes, es decir, más, es una locura. A ver, cada lista de asambleístas son 10, 5 principales, 5 suplentes, ¿no es cierto? 10 por 800 son 8.000, usted tiene solamente en la lista de concejales. Ahora imagínese eso por el número de organizaciones políticas, que generalmente las mayores numerosas son las de orden cantonal y las de orden parroquial. Esas suman como 200 y pico, de manera que este va a ser un proceso bien complicado, y ahora se inaugura, se ponen en vigencia unas disposiciones de la última reforma de la Asamblea que obliga a que la presencia de los jóvenes del 25% no solamente sea en las listas pluripersonales, sino también para alcaldes y para prefectos. Entonces, jóvenes de hasta 29 años para alcaldes, para alcaldes, y también jóvenes de 29 años para prefectos, manteniendo también que el encabezamiento de alcaldes también tiene que ser el 30% del número de alcaldes, es decir, de un partido político. Por ejemplo, de 221 alcaldes, el 30% tiene que estar encabezados por mujeres, no encabezados, sino al frente de la lista de la candidatura de alcaldía y de prefectura tienen que ser mujeres. Entonces, es una situación nada fácil, va a ser harta complicada, porque además, si la mujer es candidata a alcalde, el que encabeza la lista de concejales tiene que ser un hombre, ¿sí? Entonces, vea usted, no va a ser tan fácil, principalmente en provincias pequeñas, donde la participación de las mujeres es harto difícil. En las ciudades grandes no es mucho problema, pero en las ciudades pequeñas va a ser harto difícil conseguir esas situaciones, lo cual obviamente nos obligará, ya nosotros lo hemos hecho siempre en el tema de las alianzas. Tenemos alianzas nosotros con movimientos locales ya de 2 elecciones, tanto la del 2019 como la del 2021, incluso en la del 2017 hemos tenido ya alianzas, y en estas elecciones vamos también a ampliar incluso esas alianzas. Por eso es que paralelamente estamos trabajando en la estructura del partido. Me refiero que tenemos que armar 23 nuevas directivas provinciales, porque una ya está armada, que es la de Santa Elena, y me toca que se armen a través de asambleas provinciales las otras 23 directivas provinciales. Así que el trabajo está bien hartamente complicado. Doctor, ¿y qué pasa con las directivas provinciales? Que obviamente esa es la estructura que tienen los partidos y movimientos políticos en el país, pero lo que sucede es que a veces hay directivas provinciales que se vuelven unos caudillismos en los cuales se convierte en el manejo familiar, ¿no es cierto?, de una familia obviamente afín al partido o movimiento político, pero al controlar el padrón electoral de los adherentes al movimiento, siempre se reeligen, y en el momento de inscribir candidaturas, oh sorpresa, es el papá, el hijo, el sobrino, o sea, es una candidatura familiar, y eso incluso a veces puede pasarle una factura al Partido Social Cristiano como partido político, porque en la actualidad ya no es muy bien visto que el padre le herede el cargo a los hijos, y eso le afectaría
a la designación probablemente de autoridades en estas elecciones seccionales. ¿Qué opina al respecto, doctor? Bueno, nosotros tenemos que cambiar ahora directivas en todo el país. O sea, insisto, la Santa Elena es la única y ahora pues entran en vigencias muchas normas de carácter legal y reglamentario, por ejemplo, sobre la reelección de presidentes, de dignatarios de las listas, que ya no se las puede hacer solamente por una vez. Hay muchos en las listas, por ejemplo, de las 23 listas, estuve viendo que alrededor de 15 o menos, 14 creo que son, no pueden reelegirse, tienen que ser personas nuevas. Y obviamente eso ahora va a cambiar. Acuérdense que incluso aquí en el Partido Social Cristiano tuvimos de presidente a la misma persona durante 19 años, en este caso a Pascual del Chopo, y tuvimos la última elección ahora el 18 de septiembre, donde elegimos una nueva directiva. Yo soy el de mayor edad de esta nueva directiva, el resto son personas jóvenes los que están en esa directiva del Partido Social Cristiano, en su mayoría, 80% diríamos que están gente joven allí, y eso obviamente nos enorgullece y más que nada le alimenta a la lista, ¿no es cierto? Y además hemos creado coordinaciones, tenemos coordinaciones nacionales que también lo vamos a repetir en las circunscripciones locales. Diga usted, el coordinador del Partido Social Cristiano con el sector turístico, el coordinador del Partido Social Cristiano con el sector agrícola, con los profesionales. Es decir, son 30 coordinaciones nacionales que las vamos a repetir también en las provincias. De manera que todo ese trabajo justamente lo estamos haciendo ahora para corregir errores que se pudieron haber cometido en el pasado, donde no teníamos una legislación más certera como la que tenemos ahora, ¿no? Enhorabuena. Y se podría decir que el Partido Social Cristiano es uno de esos partidos o movimientos políticos con más habilidad política, porque han habido muchos que al pasar del tiempo han ido perdiendo fuerza y han ido desapareciendo. Y el Partido Social Cristiano ha estado presente en la papeleta electoral de comienzo a fin, ya sea solo o en alianzas, pero es a mi criterio, puede ser que esté equivocada, el único partido político que desde su creación se ha mantenido hasta el momento. ¿Qué opina al respecto, doctor? No, usted tiene razón, no es solamente su punto de vista, la historia sí lo dice. En el Correato, pues donde vino esa ola para desaparecer a todos los partidos políticos, el único que logró sortear esa ola y sobrevivir fuimos nosotros, como Partido Social Cristiano. Ya cumplimos el año pasado, en noviembre del año pasado el partido cumplió 70 años de vida, desde que lo fundó Camilo Ponce Enríquez. Entonces, logramos sortear la ola de la que remetida con la famosa frase de la partidocracia que la apuntaló Correa, con las sabatinas de, valga la redundancia, todos los sábados arrinconando al Partido Social Cristiano, logramos sobrevivir y aquí estamos, con nueva directiva, con nuevo enfoque, con nuevos objetivos. Y la primera prueba que tenemos que pasar, obviamente, son las elecciones seccionales del próximo año. Porque las elecciones seccionales también, al permitir la elección de las autoridades afines al Partido Social Cristiano, eso también es de estructura ya política, que evidentemente ya para las elecciones nacionales es un soporte muy importante. Así que son temas que no tienen que ser tomados a la ligera por las organizaciones y movimientos políticos, además que tienen que cumplir un mínimo de porcentaje de votación para poder seguir existiendo. Yo creo que el Partido Social Cristiano no va a tener ningún problema en alcanzar esos números porque evidentemente tiene bastiones electorales importantes, como por ejemplo es la misma alcaldía y prefectura, la alcaldía de Guayaquil y la prefectura de Guayas, y qué interesante, dos mujeres al frente de una de la provincia más importante del país, una de las ciudades más importantes del país, y es porque el Partido Social Cristiano cree tanto en los líderes hombres políticos, así también como las líderes mujeres políticas, y seguramente no será mayor inconveniente con las nuevas reglas que tiene ahora el CNE que acatar, y también este tema de las candidaturas. Ahora, pasando de tema, doctor Serrano, quisiera que nos dé su criterio acerca de lo que últimamente sucedió en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que antes era presidido por la presidenta Almeida, y no se sesionó porque se entendía se había perdido esa mayoría que se había conformado, y al no haberse sesionado a través de mecanismos legales, ahora el nuevo presidente de esta función del Estado es el doctor Ulloa. ¿Qué opina al respecto, doctor Serrano? Bueno, se ratifica lo que nosotros dijimos en el 2008, el desastre que hay ahorita en el Consejo de Participación Ciudadana, con dos presidentas, la una despachando desde las oficinas
el otro despachando desde un hotel, se confirma el bodrio que significó esta institución que nunca debió haber existido. En una democracia racional y normal no existe este famoso Consejo de Participación Ciudadana. En las democracias normales y racionales, ¿quién elige, quién nombra las autoridades? Definitivamente es la primera función del Estado, la función legislativa. Y obviamente, lamentablemente se aprobó, nosotros nos opusimos a la Constitución de Montecristi, votamos por el no de esa Constitución, pero el pueblo mayoritariamente la respaldó. Es más, en Guayaquil pues, fue la única ciudad donde nosotros ganamos el no, pero ahora está en vigencia y fue creada constitucionalmente, por lo tanto, tampoco aceptamos nosotros que si bien es cierto por ahora existe y esperamos que desaparezca, fue uno de los acuerdos de campaña, de promesas de campaña que hicimos con nuestro candidato a la presidencia en su momento, el señor Lazo, pero lamentablemente no se está cumpliendo, así como no se cumplió el tema impuestos, tampoco se está cumpliendo en este tema de desaparecer esta institución y trasladar esas funciones de designación, obviamente, como tiene que ser, a la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional. Pero lo más grave de todo esto no es el que no se haya cumplido esto, lo más grave es que el presidente en campaña dijo que nunca iba a entrometerse en las otras funciones del Estado. Fue triste ver a la función, al Consejo de Participación Ciudadana rodeado de policías, cortado el internet, cortado la luz, que el ministro de Trabajo a las 2 horas ya ratificó que el presidente era el señor Ulloa. Es decir, terrible ver, porque esto, al menos a mí, que quedé traumado desde cuando me destituyeron del Congreso en el Correato, y no me permitieron ingresar ni siquiera a mi oficina, peor a la sala de sesiones del Banco Central. ¿Por qué? Tóquele, doctor. Sí, porque justamente forraron de policías, ¿sí? Cuando ni siquiera se ejecutoriaba todavía la decisión, la resolución del Tribunal Supremo Electoral en ese tiempo, de que nos destituían sin tener facultad. Igual y todo estaba amarrado ahí. Sí, entonces no hubo cómo ingresar, ni siquiera sacar mis cosas, ¿no es cierto? Entonces, esto me recordaba lo que pasaba ahora en el Consejo de Participación Ciudadana. Ningún gobierno, ninguna organización política debe intervenir en el Consejo de Participación Ciudadana. Es lamentable lo que está sucediendo. Esto abona aún más en que debe desaparecer esta institución y, lo más importante, debe intervenir en forma urgente la función fiscalizadora, la de control político, que es la Asamblea Nacional. Es la que debe intervenir inmediatamente para poner orden, porque esa institución tiene una serie de temas retrasados que hasta ahora no han cumplido. Hay 2 juicios planteados en la Asamblea. Bueno, cualquiera que sea el camino, pero tiene que entrar ya la Asamblea a tomar cartas en el asunto de forma urgente. Yo he visto con estupor, por ejemplo, de que una jueza le da medidas cautelares a la señora Almeida y otra jueza revoca las medidas cautelares. ¿Cómo es posible? Eso no hay cómo en derecho. La única que podía revocar las medidas cautelares era la misma jueza, no otra jueza, porque usted sabe, las medidas cautelares ni siquiera se pueden apelar, no son apelables, pero esta jueza revocó esas medidas. Es decir, terrible. Ahora hay una tanto acción de protección, porque se ha abusado de la acción de protección, se ha abusado de las medidas cautelares, que yo sí creo que el Consejo de la Judicatura debería dar explicaciones a la Asamblea, porque también a la primera jueza la destituyó el Consejo de la Judicatura, pues en un proceso flash procedieron a destituir a la señora que dio las primeras medidas cautelares. Eso también debería explicarse en la Asamblea. Pero que esto nos sirva, lo más importante, esto debe servir para convencernos aún más en la necesidad de desaparecer esta institución, que nosotros lo venimos planteando desde 2008. Cuando estaba el Correato, esto funcionaba. ¿Por qué? Porque las 7 personas eran nombradas por el propio presidente, pues, ¿no es cierto?, de la misma línea. Esposos de asambleístas del bloque de gobierno. Eso era una institución familiar. Porque incluso la misma ex asambleísta Marcela Guiñaga, en una entrevista, recuerdo claramente, en Contacto Directo, dijo que quien había ganado era Alianza País y que ahí no había ninguna división de funciones. Que el tema de Montesquieu y su división de funciones en Alianza País no existe, ganó Alianza País y todo es de Alianza País. Y eso en democracia es nocivo, porque tiene que haber un contrapeso, porque caso contrario todo es una argolla. ¿Y qué es lo que pasó? Tuvimos un contralor, Carlos Polis, que a los amigos les perdonaba las glosas, afectándonos a nosotros como país, y ahora tenemos una refinería invisible en un terreno de $2.000 millones.
un terreno aplanado por 2.000 millones de dólares. Cosas así se dieron, porque cuando no existe una división de funciones, los procesos democráticos y de transparencia se transforman en letra muerta. Entonces, doctor Serrano, en este punto lo que plantea el Partido Social Cristiano, también entiendo que Pachacutic, entiendo también que el mismo correísmo, es que lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no puede seguir más. Exactamente, y debe la Asamblea resolverlo de forma urgente. Lo escuché al presidente de la Comisión de Fiscalización decir que los jueces políticos tienen que esperar todavía el orden de prelación, lo cual significa 6 u 8 meses más. Pero caramba, este problema no puede durar 6 u 8 meses más. Este problema tiene que ser resuelto inmediatamente. Por ahora creo que los han pedido comparecencias, pero por ejemplo en esas comparecencias no consta el Consejo de la Judicatura, que tiene mucho que ver en este tema de lo que se ha abusado de las acciones de protección. Pero lo más importante, que entendamos que el gobierno no tiene facultad para esto, que el partido político A, B, C o D no tiene facultad para esto. Es la función fiscalizadora, la función de control político, la única que puede zanjar este problema. Esto es lo más importante. Este no es un problema jurídico, se convirtió ya en un problema político. Y por lo tanto, el órgano político del país está representado entre los 137 legisladores. Sugiere el Partido Social Cristiano que el gobierno, el presidente de la República, quiere nombrar la Contraloría General del Estado, al Contralor o Contralora General del Estado. No solamente esa, todos. Obviamente está más que claro. Recuerde usted que había una mayoría inicial. La señora Estupiñán, que también deberían exigirle una explicación. La señora Estupiñán hacía parte de una mayoría hasta el año pasado, hasta diciembre. ¿Quién nomás era parte de esa mayoría? Ahí estaba un señor, obviamente Sofía Almeida, un señor Dávalos, la señora Estupiñán y el señor Rosero. Ahora, la Sofía Almeida, conocemos, es afín al Partido Social Cristiano. El señor Dávalos es también afín, simpatiza con el bloque, o sea, con el correísmo. La señora Estupiñán, ¿con qué siente afinidad? No digo que sean adherentes, militantes, pero bueno, hay afinidad, no son recibió todo el respaldo en campaña cuando se hicieron para el Consejo de Participación Ciudadana por parte del correísmo, ¿no? O sea, vino en la polla electoral que se hicieron allí, en la polla electoral del correísmo. Pero la señora en el mes de diciembre cambia de parecer y ahora se pasa al otro lado. Y ahí vino el desbarajuste. La primera pregunta es, ¿cómo así se pasó al otro lado? ¿Qué sucedió? Una de las razones del juicio político a ella, las grabaciones que le tienen, los audios que le tienen, donde ella ofrece el voto a cambio de puestos, eso le escuché a esta asambleísta de Pachacuti, que es la interpelante Mireya Pazmiño, que hacía público los audios de esta señora pidiendo cargos a cambio del voto. Esa es una de las razones del juicio político. En cuanto a Sofía Almeida, es importante que usted también conozca. Vea, Sofía Almeida es sobrina de un asambleísta nuestro. Pero su padre, don Pedro Almeida, que fue gobernador de Lucio Gutiérrez, diputado de Sociedad Patriótica, sorpresivamente en este gobierno, al inicio de este gobierno, fue subsecretario de Puertos, nombrado por este gobierno. Su padre, el señor Pedro Almeida. Entonces, los detractores nuestros dijeron, bueno, como es sobrina de Almeida, es social cristiana. Pero si queremos aplicar esa lógica por consanguinidad, debería ser de Sociedad Patriótica porque su padre está en el primer grado de consanguinidad, pues, ¿no es cierto? Pero nuestros detractores... Claro, importante conocer estos detalles. Nos la endosaron. Su padre es el actual presidente provincial de Los Ríos. Sí. Pero no. De Sociedad Patriótica. De Sociedad Patriótica de Los Ríos. Sí. Él es el director provincial de Sociedad. Pero no, los detractores nuestros dijeron, no, sé que no nos conviene por el lado de Sociedad Patriótica endosarla. Endosémosle por el lado del tío a los social cristianos. Entonces, ahí está el tema. Y claro, y uno le pregunta, bueno... Yo estoy segura, doctor Serrano, que muchas de las personas que nos están escuchando conocían estos acercamientos y predilecciones políticas. Bueno, yo les he venido diciendo desde ayer lunes que he sido invitado a los medios, desde el viernes realmente he sido invitado a los medios, contándoles, para seguir la lógica de nuestros detractores, ¿sí? Diciendo que es social cristiana, porque dicen que es social cristiana porque el tío está en el Partido Social Cristiano. Entonces, siguiendo esa lógica, pues el primer grado de consanguinidad es su papá, pues. Y su papá fue subsecretario de Puertos en este gobierno, pues. Entonces, ya lo sacaron, obviamente, estuvo creo que 15 días y lo sacaron. Pero caramba,
más allá de eso, lo más importante en esto, lo que nosotros lo que no queremos ni buscamos, obviamente, es que ni Sociedad Patriótica, ni Social Cristiano, ni nadie meta la mano en el Consejo. Pero tampoco el gobierno. Eso no puede ser. Eso también es condenable. Más aún cuando tuvimos de candidato un presidente que durante 10 años que hizo campaña política, 3 campañas políticas, condenó la intromisión del gobierno en las otras funciones del Estado. Eso el aumento de impuestos también condenaba el aumento de impuestos. No solamente que condenó, sino que dijo que nos iba a bajar los impuestos en $3,000 millones, porque él dice que, y en eso sí coincidimos, porque la plata produce mejor si está en bolsillo de los ecuatorianos, no en las manos del Ministerio de Finanzas, pues, ¿sí? Esa plata va a producir y va a servir mejor si está en manos del común de los ecuatorianos. Pero ¿qué es lo que hizo la realidad del señor presidente? Buena pregunta, yo se las he hecho varias veces públicamente, pero nunca he escuchado una explicación, porque de la situación económica el presidente conocía perfectamente cómo estaba la situación. Claro, porque formaba parte, había una participación, un apoyo a la... Claro, ellos tenían una alianza formalmente escrita, recuerda usted, y por eso incluso aprobaron algunas leyes que creaban impuestos. Como la ley legislativa, al menos eso fue formal. Claro, entonces, y ahí estuvo de ministro. Los despidos también, la humanitaria, por ejemplo. Claro. Entonces, pero bueno, ellos cambiaron de parecer, nosotros no. Nosotros nos mantenemos en la línea de no más impuestos y seguiremos combatiendo y apoyando cualquier iniciativa que vaya en la línea de derogar esos impuestos, ¿sí? De derogar, ojalá los pudiéramos derogar. Y por ahora se han presentado unos proyectos, 2 proyectos, uno de Pachacute, otro de UNES. Nosotros los vamos a respaldar, pero por supuesto. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra línea política y queremos ser coherentes con lo que le ofrecimos al pueblo. La presentación por parte de UNES es para disimular la abstención que hicieron y que fruto de esa abstención ya salió el informe favorable para las amnistías de sus líderes políticos. Coincido plenamente con usted. Coincido y lo denunciamos al país. Para que la gente que les apoyaba no siga decepcionada de la evidente negociación política que hubo a cambio de su abstención, para que pase tal cual mandó el presidente a la Asamblea y que pase a través del Ministerio de la Ley. Coincidimos plenamente y lo dijimos públicamente nosotros, ¿no? Lo denunciamos públicamente, el pacto que hubo para que el proyecto de ley entre por Ministerio de la Ley, y eso obviamente ahora ya la gente que en el mes de enero comenzó a cobrar el sueldo, comenzó a ver el gran perjuicio que le están teniendo. El acuerdo del gobierno con UNES obviamente existió para aprobar ese proyecto. Sí, claro, sé que algunas cosas todavía no se han cumplido, que esperan cumplimiento, como el tema del señor Glatz, etcétera. De manera que negar ese tema, pucha, es vernos la cara de idiotas a los ecuatorianos y no lo somos. No somos bueno, la estrategia es no cumplir enseguida para que sea un poco disimulado el pacto. Vea, un periodista decía el otro día una frase que yo me hice eco de esa frase, dice, usted los pactos no los puede negar como los embarazos, ¿sí? Tarde o temprano salgan a la luz pública, ¿sí? O sea, puede ocultarlos por un tiempo, pero tarde o temprano, más temprano que tarde, salen a la luz pública, ya no se puede ocultar. De manera que en algún momento van a salir estas cosas del gran daño que le ocasionaron al país esta ley impuestera que está trayendo serios problemas principalmente a los profesionales ecuatorianos. Claro. Si el presidente de la República le pidiese al Partido Social Cristiano que limasen asperezas y que nuevamente sea una tercera alianza electoral, ¿se convencerían de su palabra? No. Vea, en esto de la política no hay las reconciliaciones como existen entre los esposos y los enamorados, ¿sí? La reconciliación está para los enamorados y para los esposos. Sí, pero en la política no hay. En la política o usted cumple su palabra o no la cumple. Nosotros ahorita no creemos en la palabra del presidente de la República. ¿Sí? Ni siquiera tuvo la delicadeza, gentileza, respeto de por lo menos llamarnos media hora antes de decirnos, ¿saben qué, señores? Tengo la obligación de decirles, porque son mis amigos, ustedes me llevaron a la presidencia, de decirles que se rompe el acuerdo. No, tuvimos que esperar que se dé la votación para darnos cuenta que se había roto el acuerdo. ¿Qué le costaba decirnos 2 días antes? Hasta para saber qué íbamos a hacer nosotros, pues, ¿no? Pero ni siquiera esa delicadeza hubo. Y luego, pues, vinieron esa serie de introperios, insultos a nuestro líder y al Partido Social Cristiano. Ya, pues, el tema fue el gobierno quien nos puso en la oposición. No, nosotros no nos fuimos a la oposición. Y más bien, con esta arremetida que hay del gobierno en todas las provincias del país, no solamente del presidente con el alcalde de Balao, sino también de ministros de Estado, de gobernadores contra la dirigencia social cristiana,
el partido va a radicalizar su oposición al gobierno. Eso sí lo vamos a hacer. Es decir, ya han pasado 9 meses, hemos sido condescendientes, hemos sido generosos en crear una especie de pausa, ¿sí? Por el bien del país. No nos hemos prestado a barbaridades como la que quisieron hacer los correístas de destituir al presidente de la República por el tema Pandora Papers. Pero caramba, esto tiene límites y los límites ya llegaron a su punto. Cuando ya nuestras bases del partido nos dicen, oigan, ¿hasta cuándo nos persiguen en las provincias? Pues, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Cree que el presidente busque debilitar al Partido Social Cristiano en su estructura política? Yo espero que no, porque él conoció en campaña la estructura del Partido Social Cristiano y se quedó realmente sorprendido y entendió el gran apoyo que recibió. Tal vez a competencia de Creo. Bueno, ahora ya, vea, Creo se convirtió, Creo nació con un objetivo, llevar a Lazo a la presidencia. Así como se creó en su momento el PUR para Sixto Durán Ballén, Pueblo Cambio Democracia para Jaime Roldós, ya cumplieron su objetivo. Entonces ya estos partidos políticos comienzan en el camino, una vez que han cumplido su objetivo, también a ir desapareciendo, ¿no es cierto? Entonces ya lo veremos en las elecciones seccionales, el pronunciamiento que va a haber del pueblo ecuatoriano. Usted hace una analogía de Creo con el PUR. Incluso al PUR se le bautizó alternativamente como el por un ratito. Entonces, veamos si tiene el mismo desenlace el movimiento Creo, porque evidentemente las elecciones seccionales van a ser un importante termómetro. Primero, de cuántas figuras y líderes ha logrado reclutar el movimiento Creo. Si no hay celo político, si es que hay una apertura, y eso ha permitido que engrosen sus filas de figuras que tienen la aceptación popular. 1, 2, si es que son reales las encuestas que señalan que el presidente Lazo está roqueando su popularidad, que después de él el mundo. Entonces, eso únicamente a través de la gestión, una gestión acertada, una gestión dada al pueblo, se verá y tendremos que ver, pero es importante comprender que en política y en la vida hay que tener palabra, hay que tener lealtad ante los actos justos y no hacer el mal. Y tampoco, si no se puede hacer el bien, evitar o no ser parte de que se haga daño a nadie. Y qué bueno que no hayan auspiciado el tema del incumplimiento de una promesa como no más impuestos y después resultó que sí hubo más impuestos y cosas por el estilo. Seguramente eso también por su lado reflejará los resultados en las elecciones seccionales, doctor. Ha sido un verdadero gusto poder conversar con usted de política, de la vida, y espero que esta no sea la última vez que esté en este espacio a través de la señal de OnePlus TV más Color. Siempre bienvenido aquí, cualquier cosa que quiera comunicar, estamos a las órdenes. Le dejo para que se despida y de mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias, Anita. Realmente ha sido reconfortante estas entrevistas. A veces los políticos necesitamos este tipo de diálogos, ¿no es cierto? Uno se desahoga, ¿no es cierto? Le agradezco la invitación y siempre pues tendrá de mi parte la apertura para poder comunicar también a través de ustedes. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano. No se pierdan, sigan en nuestra sintonía. Un abrazo.